En Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este video contestaremos la pregunta sobre si un cristiano debe diezmar. ¿Debe un creyente dar un 10% de lo inquirido o una ofrenda de amor con la cantidad monetaria dejada a la discreción del dador? Pero más importante que todo, aprenderemos la correcta postura, intención y alegría con la que se debe ofrendar. Génesis capítulo 28, versículo del 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora veamos. En estos versos leemos sobre Jacob y su revelación después de despertar de su sueño y la promesa que éste le hace a su Dios. Esto es, Jacob entendió que Dios lo había visitado durante su reposo, algo que lo tomó a él por sorpresa. Pues en Génesis capítulo 28, versículo 16 dice: Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Es bueno saber que Dios visita a los suyos en donde sea que ellos se encuentren, si en su casa o en el trabajo, al amanecer o en horas nocturnas cuando estos duermen, otorgándoles su favor con sueños y visiones, con el objetivo de animarlos, instruirlos y corregirlos de ser necesario. Un completo contraste a lo que muchas iglesias promueven cuando dicen que la presencia de Dios solo puede ser encontrada en el templo, no en su casa o en el trabajo, ni siquiera en un templo, pero en su templo. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. En otras palabras, yo no sabía que me encontraría con mi Creador en este lugar, a las afueras del lugar santo, para visitar a este miserable mortal, o así lo podemos leer. No obstante, quisiera añadir que cuando una iglesia se promueve a sí misma como un lugar donde la presencia de Dios puede ser encontrada, sepan que la presencia de Dios puede ser hallada en cualquier lugar donde los suyos se encuentren, sea con uno solo por el camino, Hechos capítulo 9, versículo 4, o con 2 o 3 congregados en su nombre. Y Jesús dijo: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Con esto dicho, Jacob recibió una visita de Dios por medio de un sueño. He aquí, yo estoy contigo, afirmó Jehová, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios puede ser encontrado cuando menos lo esperamos, en el lugar menos esperado. Esto es, para la satisfacción de algunos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y para el terror de otros. Génesis, capítulo 20, versículo 3. Y Jacob tuvo miedo. Génesis, capítulo 28, versículo 17. Jacob tuvo miedo porque las cosas de Dios deben ser tomadas con reverente asombro. Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Lejos estaba Jacob de envanecerse o sentirse exaltado por la presencia de Dios, pero al contrario, éste sintió miedo. «Cuán terrible es este lugar», dijo Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 17. El erudito Matthew Henry lo expone de la siguiente manera: aquello con lo que Dios está complacido para manifestarse a sí mismo son situados y mantenidos en sus propios ojos como seres inferiores, para que estos encuentren causa para temer, incluyendo la bondad de su Señor. En otras palabras, si el Señor no nos da un espíritu de humildad, somos tentados a exaltarnos a nosotros mismos al momento de recibir su gracia. Un peligro que hasta los más grandes entre los santos están expuestos si no es por la ayuda de Dios.
Pero cuando obtenemos un espíritu de humildad de parte de Dios, aprendemos a ver su favor con reverencia, asombro y gratitud, y no como un vínculo hacia la arrogancia, soberbia y egocentrismo. Y temerán a Jehová y su bondad. Oseas capítulo 3, versículo 5. Y dicho toque de su bondad y gracia debería ser devuelto al Señor con un acto de acción de gracias de parte de nosotros. Esto es un pequeño toque de nuestro agradecimiento al Señor por sus misericordias hacia con nosotros, para enseñarle a Dios con nuestros hechos lo que profesamos con la lengua. ¿De verdad creemos que Dios nos ha bendecido? Demostrémoslo con nuestros actos. Después de todo, son las acciones y no las palabras las que hablan más fuerte. Jesús enseñó: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por ende, en vano me honran. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9. Comparen estos versos con 1 de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es, amemos con acciones que nacen del corazón, o así lo podemos leer. Y qué mejor manera de enseñarle a Dios nuestro agradecimiento hacia con Él que decirle al Señor con nuestras acciones: en ti he confiado y hasta este punto me has traído y nunca me has defraudado, por ende en fe continuaré. E hizo Jacob voto, diciendo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis capítulo 28, versículo 22. Jacob, en un acto de temor y gratitud, hizo un juramento de darle al Señor una porción de todo lo inquirido. Esto es un acto de acción de gracia hacia con Dios, como un pequeño toque de su más sincero agradecimiento. Con esto dicho, quisiera recalcar que todo lo que obtenemos, comenzando con aquello que obtenemos de nacimiento, esto es, inteligencia, belleza, talentos, habilidades, como lo que obtenemos o poseemos durante el transcurso de la vida, esto es, riqueza, salud, provisión y descendencia, debe ser siempre visto como obtenido directamente de Dios y no como una casualidad, algo merecido o fruto de nuestro arduo trabajo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por ende, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Santiago capítulo 1, versículo 17 y Salmos capítulo 66, versículo 13. La palabra de Dios nos enseña a siempre estar contentos y complacidos con el hecho de tener sustento y abrigo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Pues si no obtenemos más nada en este mundo, con sustento y abrigo podemos sobrevivir. Y es por dicha razón que cuando recibimos más de lo prometido, es más que justo de darle a Dios nuestras más sinceras gracias y usar lo obtenido, o por lo menos una porción de este, para la obra del Señor. Después de todo, es la presencia de Dios y su protección lo que debemos anhelar, y no las riquezas de este mundo. Anhelo habitar en tu santuario para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos capítulo 61, versículo 4. Ahora la pregunta es requerido de parte de Dios que un creyente diezme? La contestación a dicha pregunta puede ser encontrada en 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pablo escribió: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, cada uno debe dar de acuerdo a su conciencia, a lo que se ha propuesto en su corazón, ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero independientemente de cómo o cuánto ofrendemos, sepamos que Dios mira el corazón del dador junto con sus intenciones. ¿Diezmamos o ofrendamos por obligación o de mala gana? El Señor lo ve. ¿Ofrendamos más de lo requerido buscando algo a cambio? ¿Quizás un favor de parte de Dios o un reintegro de parte del gobierno?
Si es así, el Señor lo sabe. Y ninguna cantidad de dinero echada en el plato, sea un peso encontrado en el fondo de la cartera o un 50% de lo ganado, regresará a nosotros como bendición si no es hecho en gratitud y con un corazón alegre. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44. En otras palabras, estos ricos encontrados en Marcos capítulo 12, versículo 41, no le daban a Dios los primeros frutos de lo inquirido, en fe de que el Señor le bendeciría el restante. Pero a lo contrario, estos traían a Dios lo que les sobraba, las migajas que se les caían de sus mesas, lo que le corresponde a los perros, o así lo podemos leer. Pero no fue así con la viuda pobre, quien echó todo lo que tenía, en fe de que su Dios la sustentaría. Y es por dicha razón que en la palabra lee que la viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, sabiendo que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Darle a Dios el 10% de lo inquirido, aunque no es requerido por obligación en el Nuevo Testamento, es al final una buena práctica para acordarnos de darle a Dios nuestros primeros frutos. Esto es, decirle a Dios con nuestros actos que de cada 100 centavos que recibamos, 10 centavos serán otorgados a la causa del Evangelio, y no los últimos 10 centavos, pero nuestros primeros 10 centavos, no de mala gana, pero con gozo y gratitud. Y si lo hacemos, claro está, sin esperar nada a cambio, Dios nos promete derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Con esto dicho, quisiera añadir que una iglesia haciendo un desafío de diezmar por 3 meses, con la promesa de que si Dios no bendice, el Congreso le devuelve 100% del diezmo al contribuyente, no debe ser considerado como un acto de probar a Dios, como escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 10, pero como un acto de tentarlo, esto es, una provocación. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Pues la diferencia se encuentra en lo siguiente: ni un pastor, ministro, ni nadie puede prescribirle a Dios cuánto tiempo tiene Él para cumplir con una de sus promesas. Y daré bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. En su tiempo, no cuando el pastor lo decida, pero cuando Dios así lo determine. Además, ¿quién es el hombre para concretar si el que diezma ha sido o no ha sido bendecido por Dios? ¿Acaso todas las bendiciones de Dios son las que podemos poner dentro del bolsillo? ¿Acaso Dios no puede bendecir de manera física, por medio de buena salud, o de manera espiritual, dándonos sabiduría y discernimiento? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8. Decirle a Dios: te doy el 10% de lo ganado, con la condición de que me derrames para atrás más de lo otorgado, con una fecha fija para el reintegro, no sobrepasando un límite de 3 meses, no es solo absurdo, pero peligroso. Absurdo porque ¿qué es el hombre para que Dios lo tenga a él en su memoria o para que lo visite? Mucho menos para ser dictado sobre cuándo, cuánto y cómo él debe derramar sus bendiciones. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job capítulo 7, versículos 17 al 18. Y no solo es absurdo prescribirle a Dios cuándo, cuánto y cómo Él debe hacer algo, pero de igual manera dicho acto es peligroso, pues cuando lo hacemos lo tentamos a Él, esto es, poniendo a prueba su poder y bondad, mientras que le dictamos cuánto tiempo Él tiene para cumplir, y todo esto con un corazón interesado. Pues una ofrenda o diezmo otorgado con interés, y no en fe y en obediencia, termina siendo un acto imprudente de parte de nosotros, y por ende peligroso.
no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos capítulo 3, versículo del 8 al 11. Un corazón que da a Dios buscando algo a cambio es un corazón dividido, que no conoce los caminos del Señor, tentándolo a la ira. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Oseas capítulo 10, versículo 2. No inocentes, pero culpables. Esto es, culpables de su hipocresía, culpables de dar cosecundarias intenciones, culpables de darle fecha al que crea y dicta las fechas, y por ende no es gobernado por tiempo, mucho menos nuestro tiempo. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículo 8. En conclusión, aunque no es requerido en el Nuevo Testamento el diezmar, hoy continúa siendo una buena práctica. Esto es, el de otorgar a la causa de Dios los primeros frutos de nuestra labor, en agradecimiento por lo que nos ha concedido y en fe de que Él lo continuará haciendo. Pues cuando basamos nuestras ofrendas a lo que podamos dar, nos hacemos vulnerables a la tentación de no solo dar lo que podemos, pero sí podemos, resbalando lentamente pero ciertamente a la desobediencia, terminando al final como aquellos que dan lo que les roda dentro de la cartera, el cambio suelto. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, Dios no necesita nada de nosotros, pues tanto los cielos como la tierra y todo lo que están en ellas le pertenecen a Dios. Salmos capítulo 24, versículo 1. Por ende, cuando diezmamos y o ofrendamos, lo hacemos para nuestro beneficio y no para el beneficio de Dios, pues el acto de diezmar le dice a Dios que confiamos en Él y que en fe creemos que el restante será más que suficiente para sustentarnos. Con esto dicho, independientemente de lo que decidamos hacer, debemos estar conscientes de algo, que Dios ve las intenciones del corazón. Esto es, si cuando damos lo hacemos con gozo o con pesar, si damos en fe o si lo hacemos con miedo, si damos en caridad o buscando recibir algo a cambio, sea de parte de Dios, de aquellos que nos ven ofrendar o de parte del gobierno por medio de una deducción a los impuestos. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. No las obras de nuestras manos, pero las obras del corazón. Pues si alguien tiene una buena intención, pero no la puede ejecutar, sea por falta de recursos, salud u otras, Dios lo ve y lo bendecirá, como si lo hubiera hecho. Porque para Dios nuestras sinceras intenciones son iguales a obras completadas. A lo contrario, si hacemos lo bueno con ocultas intenciones o teniendo recursos para hacer el bien, nos negamos a hacerlo, Dios también lo ve y por ende dichos actos no darán su fruto, si es que Dios no le quita lo que tiene. Los dejo con un último pensamiento. Si una iglesia le pide a usted diezmar o ofrendar por medio de tarjeta de crédito, sepa que dicha petición es antibíblica, pues Dios requiere del corazón que ofrenda los primeros frutos de su cosecha. No acoge el prestado de su vecino, mucho menos de una entidad bancaria, para darle a Dios el 10% de lo que no posee. Cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 2 y versículo 4. La palabra dice las primicias de lo que produzca aquello que Dios nos ha otorgado, no las de un banco o las del vecino a quien le cogimos prestado, pero lo que ya es nuestro. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre.